Bienvenidos, ¿qué tal? Les habla Enrique López aquí en el podcast Your Adaptation Journey de Humanum Consulting. Y es para mí un gran gusto y privilegio poderles presentar a una persona que, como lo estábamos recordando hace unos momentos, conocí cuando tenía 16 años. Y es que estaba participando en un foro de empresarios, no me recuerdo, en Monterrey, México. Y ahí Eva Althaus, con quien hoy estaremos platicando, pues estaba haciendo pues prácticamente un voluntariado, si no mal recuerdo, y me sorprendió desde entonces el liderazgo, las habilidades de management que esa joven estudiante que hacía sus prácticas pues ya mostraba. He aprendido mucho de ti, Eva, así que pues es un gran gusto tenerte aquí en nuestro podcast. Bienvenida. Muchas gracias, Enrique. No, el placer es mío. Muchas gracias, Sí. Eva. Y pues bueno, la idea de esta charla es compartir algunas reflexiones que hemos hecho fuera de línea acerca de cómo para tu generación, me parece que el tema de change management es un tema pues bastante normalizado. Quiero platicarles a ustedes que nos escuchan que Eva es una experimentada ejecutiva, ha trabajado en una de las empresas íconos más relevantes de México, que es Cemex, desde la cual dirigió importantes iniciativas que fueron de gran impacto directivo en el campo del change management. Y una de las cosas que comentábamos es que, muy en consonancia con lo que decía Harvard Business Review hace unos días, change management es management, simplemente. Así que, pues bueno, la verdad es que siempre me ha parecido apasionante platicar contigo de tu perspectiva. Y pues bueno, empezaría preguntándote esto, ¿qué es para ti change management? Cuéntame un poquito. Claro, para mí change management se resume a algo como el título del artículo, Change Management is Management, pero yo le agregaría algo que para mí sería Change Management is Conscious Management. Pienso que es hacer consciente las necesidades de las personas a quienes buscas mover hacia un cambio y tú adaptar tu liderazgo hacia allá. Entonces, creo que change management es liderar conscientemente el cambio. Profundicemos esto porque es una idea muy potente, dicha de manera muy rápida. Dijiste, change management is Conscious management. conscious management. Profundicemos. ¿A qué te refieres con conscious? Estar conscientes de las necesidades de las personas. Y me imagino que de todas, no solamente de quien quieres cambiar, sino de todo De ti los mismo stakeholders, ¿no? y tus stakeholders. Así es, yo creo que ser consciente de el ecosistema de cambio que te incluye a ti dentro del cambio como manager, ser consciente de que tú eres una persona que cuando lideras un cambio estás viviendo un cambio, pero entonces, ¿cómo lidiar con tus necesidades mientras lideras un cambio? ¿Cómo escuchar atentamente a las necesidades de tus stakeholders y de los empleados o de los equipos a quienes vas a liderar? ¿Y cómo hacer consciente el proceso tanto para ellos como para pues el equipo de proyecto que está liderando? El paso a paso, ¿no? De el current state al future state hay un gran camino, entonces, ¿cómo hacer eso consciente para todos? Y por eso pienso que change management es conscious management. Qué interesante. Fíjate que recuerdo que de las últimas veces que platicamos, todavía ya en Monterrey, me acuerdo que compartíamos algunas reflexiones acerca de tu generación. Hacíamos algunos análisis ahí filosóficos sobre el diálogo intergeneracional. Tú naciste en el 95 y has dirigido iniciativas, has sido consultora de una de las empresas más importantes del mundo en materia de cambio. Y una de las cosas que reflexionábamos era acerca de cómo tu generación tiende a ser como más líquida, a concebir el cambio como la normalidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia en relación a ser consultora interna en Cemex del Change Management Across Generations? La verdad fue un choque, o sea, cuando empecé a ser consultora de cambio, para mí era fácil adaptarme al cambio y simplemente, no sé si fue porque inicié mi carrera trabajando en una empresa que era muy abierta, o sea, Steelcase era una empresa 100% de innovación, de apertura a nuevas ideas. Es una empresa que en su mismo ADN trae el cambio. Cuando interesantemente es liderada por una cultura 100% monocrónica, ¿no? O sea, Estados Unidos, donde tienen esta cultura de get things done y todo, ¿no? Y bueno, pero esta empresa tenía en su ADN la innovación, la apertura, el cambio de planes. Entonces, pues yo inicié mi carrera de esa manera
y también inicié mi carrera de una manera en la que pues estuve trabajando con el vicepresidente de estrategia y él me abría las puertas para yo poder ir a tocar cualquier puerta de cualquier persona en la compañía. O sea, yo estudié y tuve entrevistas con más de 100 líderes dentro de Steelcase. Entonces, para mí el cambio era, pues, era la manera de ser, no había otra forma que no fuera el cambio. Y luego entro a Cemex y me encuentro con esta realidad en la que, pues no, el cambio no es así. Los líderes de Cemex, pues, tenían una escuela, pues, metódica de todo es un proceso, tenemos jerarquías, tenemos liderazgos, pues, un poco más duros. Y bueno, yo entro también dentro de un programa especial que era justamente dirigido a meter a una generación de millennials para liderar el cambio de mindset y de cultura para la transformación digital. Entonces, pues yo llegué como revolucionaria dentro de Cemex a decirles, pues es hora de cambiar. Pero bueno, en temas de cómo esto es un choque a la hora de tratar de gestionar el cambio con generaciones, encontré que la resistencia principal que había era que pues las nuevas formas que traíamos los millennials pues no les parecían a las personas que llevaban 20 años dentro de la compañía, 30 años. Y cuando entendí que eso es porque ellos tenían miedos y tenían ciertos paradigmas ante las nuevas ideas, fue cuando logré realmente tener éxito. Porque me di cuenta que lo que ellos querían es que tú no llegaras a enseñarles algo nuevo. Lo que ellos querían era seguir dentro de la compañía, tener seguridad, tener pues éxito en sus proyectos. Entonces, cuando en vez de competir con las ideas, mejor los atrajimos al momentum que traíamos de el cambio es la normalidad. Fue cuando realmente fue exitoso. Fíjate que esto que estás diciendo me parece que da para otro episodio, que es el tema generacional. O sea, Sí. creo que, como bien dices, las organizaciones son capaces de maximizar incluso el beneficio de tener un equipo diverso desde el punto de vista generacional, cuando se logra justo lo que estás diciendo, que es la capacidad de entender que el otro es como es, no porque sea mala persona, no porque no me quiera, no porque desee que yo no sea exitoso, sino porque existen una serie de underlying basic assumptions, una serie de premisas que son medio inconscientes. Ahorita que decías eso, me quedé pensando en cómo mi generación, que somos pues más clásicos, llamémosle así, pues todavía crecimos bajo el paradigma de que la información es poder, por ejemplo, en donde el conocimiento, en donde el acceso a ciertos datos se manejaba de manera exclusiva. Somos una generación que todavía creció, al menos a nivel primaria, secundaria, sin el acceso a redes sociales, ni internet, ni nada. Y esto cambia completamente la premisa acerca del conocimiento. Entonces se caen una serie de ventajas competitivas y esto me parece que activa en las generaciones previas como una cierta resistencia. Y esto es algo a nivel inconsciente, porque claro, me identifico con mi estatus de gerente, de directivo, un cierto sentido de logro, de poder, que me da el tener acceso a información privilegiada. Y de pronto llega esa chica que nació en el 95, que entonces ya trabajaba yo, y de pronto tiene la misma información que yo, o incluso hasta más. Y esto, hombre, entiendo por supuesto que muchas de las barreras que seguramente habrás tenido en tu larga trayectoria de experiencias, aunque corte en tiempo, y creo que tiene que ver con eso. Y como bien dices, creo que cuando somos capaces de acknowledge, como sería la traducción, como ser conscientes de eso y de ponerlo sobre la mesa, de oye, pues es que tengo estos miedos, cuando por eso hoy se habla mucho de vulnerabilidad como un atributo de líder. Cuando soy capaz de reconocer que no sé todo, es cuando se da la posibilidad de verdaderamente colaborar y trabajar de manera que, por ejemplo, alguien como tú, con tu talento, con tu visión del mundo, pues pueda contribuir al mayor bien. Creo que esa es la labor, además de los líderes, que seamos capaces de extraer el mejor talento de cada persona y ponerlo al servicio del bien común, ¿no? Y de la productividad de la organización. Sí, totalmente. De hecho, mencionaste algo interesante que es el tema de la apertura de información y creo que eso fue uno de mis principales retos y a la vez, pues, leverages. O sea, como fue algo que creo que en mi carrera ha servido para levantarme. Dentro de Cemex así era la cultura, o sea, era una cultura, y digo era porque yo he visto un cambio grande. O sea, dentro de los 3 años que estuve colaborando ahí, yo vi
un cambio radical. Y creo que la apertura de la información fue una pieza clave, y especialmente para el área de Change Management, porque te quiero platicar la historia breve de cómo fue el proceso de Change Management dentro de Cemex. Cuando yo entré a Cemex, entré dentro de este programa como parte de la estrategia de transformación digital de la compañía, en la que iban a invitar a esta nueva generación de millennials, prepararlos dentro de metodologías. Tuvimos todo un año de preparación dentro de diferentes metodologías como Agile, Kanban, Design Thinking, Change Management, UI, UX, todas las competencias de un digital savvy person para como con el fin de integrarlo dentro del ADN de Cemex. Entonces, bueno, en ese momento ellos estaban diseñando la nueva plataforma digital, estaban convirtiéndose en una empresa digital, y fue cuando apenas estaban descubriendo qué era realmente Change Management. Tenían originalmente una oficina de 3 personas y fue dentro de este programa en el que nos formaron con esta metodología, pero para ese entonces era algo metódico, era algo abstracto, era algo que no estaba al alcance de un manager. O sea, un manager no sabía qué es Change Management, las personas no sabían qué era esto, y nosotros llegábamos dentro del área y decíamos, necesitas Change Management en tu proyecto. Entonces era más como ir a rogarle a las personas que necesitaban la metodología. Con el paso del tiempo, los equipos se dieron cuenta del valor, pero luego pasó algo terrible. Empezaron a agregar un consultor de Change Management a cada proyecto, hasta que en nuestra área teníamos 55 personas de consultoría de Change Management, y llegó un vicepresidente y dijo, oye, o sea, pues vas a generar toda una compañía de Change Management dentro de Cemex, ¿cómo? O sea, no podemos agregar a una persona cada vez que hay un nuevo proyecto que necesita gestión del cambio, porque todos los proyectos y todas las iniciativas necesitan gestión del cambio. Entonces, bueno, era insostenible, y con esa realización, un quiebre en el que tuvieron que como layoff o sí terminar el contrato de el 90% del equipo, nos quedamos 10 personas, y ahí el reto fue, ¿qué es Change Management? ¿Es una persona que va y hace consultoría en un equipo, o es una metodología, o es un mindset? ¿Qué es? Y tuvimos que reformularlo, y fue cuando pues mi jefe y yo diseñamos este centro de excelencia. Decimos, bueno, mejor que cómo hacemos 10 veces más con las 10 personas que tenemos. Y diseñamos este centro de excelencia, y yo le dije, por favor, dame la oportunidad de devolverme tu research and development dentro de tu propia área. O sea, yo quiero que mi rol sea hacer investigación. Y sé que es algo raro tener una investigación de change management dentro de una compañía, pero funcionó. Y empezamos a explorar diferentes metodologías, empezamos a explorar diferentes modelos, y no solo de change management, sino de sistemas, de cómo funcionan las organizaciones, las estructuras, cómo diseñar un sistema que funciona. Y fue cuando nos dimos cuenta que change management era un ecosistema, no era realmente una metodología, no era una persona, no era un grupo de personas. Para nosotros, Change Management es un ecosistema en el que, pues así como en la naturaleza, para tener ese balance y para tener una gestión de cambio orgánico, tenía que haber una relación de todos los participantes en las que fuera simbiótico, ¿no? O sea, que se pudieran alimentar unos a otros con el cambio que quieren generar. Y con esa realización nos dimos cuenta que teníamos que poner los recursos disponibles, y lo mejor que teníamos como equipo era el conocimiento de 55 consultores que se fueron y nos dejaron dentro de nuestro equipo, y cómo podíamos sintetizar todo eso y ponerlo disponible para todos y empoderar a los managers para que ellos dirigieran el cambio. Entonces, más allá de quitarles poder haciendo nosotros el change management, más bien es como, te voy a empoderar para que tú lo hagas, para que tu equipo crezca y para que tú tengas éxito. Yo solo voy a estar detrás dándote las herramientas. Entonces, invertimos el rol de Change Management, y eso atrajo a muchísimas personas. Antes de avanzar, quisiera preguntarte, para las personas que nos escuchan y que no necesariamente están familiarizadas con este tema, estas metodologías que citabas, Kanban, Agile, no sé, las de Prosa, etcétera, cuéntanos un poco de qué es una metodología de Change Management. ¿Nos podrías poner un ejemplo? Ya decías algo, ¿no? Cuando una empresa, por ejemplo, se quiere digitalizar, que es algo que hoy está ocurriendo de manera acelerada, pensando en alguien que no está familiarizado con el tema, ¿qué se hace? ¿Qué hace un consultor de Change Management? Un consultor de Change Management habilita a las personas en la organización con metodología. Bueno, la metodología para mí es como la estructura que sigue el consultor para
para habilitar a la persona, pero realmente lo habilita con las competencias para darle orden a su manejo del cambio. Entonces, en este contexto existen varias metodologías. Dentro de CEMEX utilizaban un poco más la metodología de ProSci, pero existen muchas metodologías diferentes y también es importante que el consultor de gestión del cambio conozca la metodología con la que el equipo de trabajo opera, porque existen proyectos que trabajan en Agile, que para aquellos que no conocen Agile, es una metodología en la que no existe un plan definido de inicio a fin del proyecto al 100%, sino que va avanzando por ciclos y van generando un minimum viable product. Entonces, esa metodología pues transformó la manera de trabajar de Change Management, porque estábamos acostumbrados a un proyecto pues de project management normal en el que de inicio a fin tenían 5 fases y todo el mundo la sabía y etcétera. Entonces, pues el rol de consultor de Change Management yo creo que involucra conocer cómo operan diferentes tipos de metodologías para tú poder adaptar, incluir las piezas claves de Change Management acorde al y no viceversa. O sea, no tratar de que los equipos se adapten a gestión del cambio, sino más bien tú adaptar los fundamentos. La importancia que tiene que los consultores tengamos un amplio repertorio de modelos para no querer tener solo un martillo y a todo verle cara de clavo. Porque además hay proyectos que por su propia naturaleza requieren una metodología u otra, ¿no? Me parece también que hasta culturalmente hay una variable ahí. Platicábamos en algunos episodios atrás con el director de Sistemas y Recursos Humanos de Fiat Chrysler acá en Norteamérica, y él decía que, por ejemplo, Agile es algo que a los latinoamericanos pues se nos da de manera más natural, ¿no? Esta idea de ir, vámonos a plan B y luego a plan C y somos un poco más flexibles en ese sentido, por razones hasta culturales, ¿no? Como pensar en lograr hasta un 80% del desempeño, como dices, minimum feature set, o lo mínimo del cambio como para hacer una iteración, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta original, que es, para quien no está familiarizado con el tema, Change Management se utiliza cuando una organización quiere pasar, como dices, de un estado actual a un estado deseado. Y bueno, cuando a lo mejor la organización es muy pequeña, pues simplemente basta con que el emprendedor pues decida hacer algo distinto. Pero cuando esto implica ya a 5 personas, no se diga 500,000 o 50,000, pues la cuestión se pone mucho más compleja. Mover a una comunidad de personas de que hagan las cosas de manera distintas, pues implica pues una metodología, ¿no? Entonces, rápidamente, aprovechando, ¿nos podrías platicar un poco de estas metodologías, un poco sus características? Ya decías que Agile está centrada como en crear estos ciclos o estas iteraciones de prototipos de cambio, ¿no? Sí, así es. Pues sí, estas metodologías como Agile o Kanban, que en realidad es parte de Agile, son metodologías que ayudan a estar en interacción constante con el cliente. Entonces, en vez de enfocarte en un producto final, te enfocas en darle una solución al cliente que sea funcional durante todo el tiempo en el que estés colaborando con el cliente. Entonces, por ejemplo, es muy común hacer referencia a este ejemplo en el que pues tu cliente dice, me quiero transportar de mi casa a mi trabajo. Y a lo mejor en vez de desarrollar todo un automóvil y darle como signo de progreso, le das una llanta que pues no le sirve para transportarse, en vez de eso vas haciendo un minimum viable product, que significa darle algo que sea funcional y con ese producto recabar retroalimentación del cliente y poder evolucionarlo a algo que sea mucho mejor para solucionar su necesidad. Y a lo mejor en vez de desarrollar todo un auto, el cliente es 100% feliz con una bicicleta. Digamos que en una empresa en general, digo, Cemex me parece que es un caso muy particular por ser una organización bastante sofisticada en muchos de sus procesos, pero no, una empresa promedio latinoamericana o norteamericana, cuando quiere hacer un cambio, por ejemplo, hacia su digitalización, hacia tener una plataforma de comercio electrónico, digamos que lo que esta metodología nos sugiere es crear como un pequeño
un preproducto, por decirlo así, y tratar de lograr lo que a fin de cuentas quieres lograr, que es, por ejemplo, salir a comercio electrónico. Probablemente no tengas tu mega plataforma, pero algo que permita sacar un primer producto y de ahí vamos recolectando, como dices, información y ver qué más se puede hacer, pero lo importante, por eso lo de ágil, ¿no? Que salgas Sí, sí. rápido al cambio. Sí, totalmente. Y ahí es donde vienen todas las preguntas que seguramente, pues, quienes nos escuchan se hacen, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo manejas el cambio donde el cambio es la única constante? O sea, eso para mí fue una de las cosas más difíciles de entender en mi tiempo aprendiendo sobre gestión del cambio. Tuve la oportunidad de desarrollar este proyecto que te platiqué sobre la escuela del cambio. Entonces, desarrollamos este School of Change, que es un concepto en el que básicamente invitamos a los líderes de CEMEX a aprender cómo gestionar el cambio por sí mismos y no tanto basado en la metodología. Sí la iban a aplicar, pero lo que hicimos fue simplificar básicamente todos los formatos y todo lo abstracto que normalmente Change Management parecía a ojos de un manager, porque ellos veían un formato de, no sé, alguna metodología formal y decían, ¿cómo lo uso? ¿Qué es? ¿Cómo le hago si no tengo 10 horas para meterme a estudiar este tema? Y no me Entonces des más trabajo, simplificamos ¿no? todo. Claro. Entonces, en vez de eso, transformamos todo. Agarramos como el collective intelligence de todas las personas que estuvieron en nuestro equipo y dijimos, ¿cuáles son las presentaciones, cuáles son los formatos que más éxito han tenido a la hora de platicar con un cliente? Entonces, tomamos los mejores elementos de cada herramienta de change management que teníamos y lo convertimos en un toolkit que era disponible y que además era muy llamativo y tenía todo muy simple, colores y guías muy fáciles de entender. Lo pusimos disponible y generamos una base. Ahí es donde yo le dije a mi jefe, más allá de platicar sobre cuáles son el ABC de cómo hacer change management, quiero que se queden con cuáles son las virtudes de un change manager. Y entonces, cuáles son aquellas funciones o roles que debes de tener. Entonces, generamos estas 4 palabras que eran connect, think, do y change. Y connect era el primer paso para ser un change manager, es conectarte y conectarte en diferentes niveles. Era conéctate contigo, conéctate con tus miedos, conéctate con los fundamentos del cambio en las personas y conéctate con la red pues de personas que te pueden ayudar. Ese era el primer paso. El segundo paso era think y es más que nada piensa antes de actuar, literalmente. En vez de dedicar tanto tiempo a la ejecución de los planes, piensa primero haz tu assessment, o sea, haz un análisis de cuál es tu current state, future state y bueno, cuáles son los impactos generales que vas a tener. Haz tus planes, o sea, piensa de una manera estructurada, pero eso te va a ahorrar mucho tiempo después. Tercer rol era do, que es básicamente prepárate, haz todo lo necesario antes de lanzar el cambio, entonces prepárate a ti mismo, prepara tus entregables, prepara tu equipo y prepara tus stakeholders. Y ahí les dábamos un set de herramientas. Y bueno, todos estos 4 pasos se volvieron 4 módulos de un programa muy fácil que se aprendían. Y bueno, invitamos a muchos líderes a participar, casi todos eran del área de TI, irónicamente. Entonces, los líderes eran de diferentes partes del mundo, teníamos líderes de Inglaterra, de Praga, de Estados Unidos, de México, de Colombia y de Egipto, o sea, entonces invitábamos a todos estos líderes a participar y lo que sucedió fue que para entrar al programa la única cosa que tenías que tener como requisito era un caso de cambio. Tú tenías que tener un cambio, no importa qué tan grande o pequeño. Y la misma metodología funcionaba para un caso grande como para un caso pequeño. Y no era tanto la metodología, eran las virtudes de tienes que seguir estas 4 cosas y tú 4 tienes que buscar la virtudes. manera de Connect, think, do y change, que era la última. Change es la última. Y por eso se llamaba School of Change, porque yo no te quiero enseñar a hacer change management. Change management es el detrás. Yo te quiero enseñar a cambiar, entonces, o sea, a generar cambios. Entonces, pues la última virtud era cambia, y era cambia, pero de una manera inteligente en la que les mostrábamos cómo medir, les mostrábamos cómo contar historias,
les enseñábamos que tenían que aprender y conectarse con otros líderes de transformación para poder cambiar de una manera más impactante. Entonces, pues estas eran las 4 virtudes, los 4 módulos, y al final eran las 4 cosas que debían hilar dentro de sus proyectos. Entonces, al final de cuentas, teníamos diferentes usos y aplicaciones de cómo ellos, pues sí, usaban la metodología, pero lo más interesante era ver que en cualquier nivel, en cualquier tipo de cambio y en cualquier país, esto estaba funcionando. Parece interesantísimo. 2 puntos me parecen particularmente relevantes en consonancia con cosas que hemos platicado en otros episodios de este podcast. El primero, el concepto de virtudes. Me parece que es un concepto muy interesante porque no hablas de competencias o upskilling de cambio. Ser un gestor del cambio en una comunidad humana, le hace una empresa, incluso una escuela, un gobierno, una familia, uno mismo, implica no solamente tener habilidades o conocimientos acerca de cómo se administra el cambio, que creo que ese es un error que podemos cometer, pensar que ser un consultor interno o externo o ser un facilitador del cambio de una organización implica habilidades de gestión, lo cual sí, es cierto, pero parece que hay algo más esencial que estás comentando, que son como virtudes, que son características humanas que nos hacen mejores personas y que nos ayudan a entender que el cambio tiene que ver con hábitos incluso de apertura, de conexión, de cohesión, de humildad, de prudencia, para poder definir con claridad el cambio, poder cohesionar un equipo para que tenga la energía y la motivación para hacerlo y una serie de virtudes que están implícitas en todo este proceso, ¿no? Eso para mí fue, creo que, el mayor descubrimiento, y fue cuando pude comprender que en realidad no se trata de enseñarle a una persona de IT la metodología de Change Management, y no se trata de enseñarle a los demás equipos cómo, qué es, no sé, cualquier metodología, qué es ADKAR o qué es, no sé. Se trata de hacerlos conscientes de que para gestionar un cambio debes de tomar en cuenta estas virtudes y debes de serlas parte del ADN de tu iniciativa, tanto, no sé, no importa qué tan grande, pequeña, si estás en China o en Egipto, puedes llevarlo a cabo, porque esto está dentro del ser humano, entonces no es algo que depende de una sola cultura. Tú como persona local puedes adaptar esas diferencias culturales en cómo lo vas a comunicar o en cómo lo vas a transmitir, pero a la hora de cuáles son las características, pues es parte del ser humano, es algo que está en todos nosotros. Ya que haces esta alusión a la dimensión también multicultural, pero hay algunas que me parecen culturas radicalmente distintas, como en Egipto. Sí. Cuéntanos alguna experiencia de change management en el otro lado del mundo. Creo que ese fue de mis favoritas, la verdad. Es que el día en el que me hablaron de recursos humanos y me dicen, Eva, es que en Egipto están pidiendo una conferencia de los fundamentos de Change Management. Y yo, ¿qué? ¿Es en serio? Tuve un workshop con el presidente del país de CEMEX, de Egipto y AMEA, que es pues todo el Middle East, y tuve un workshop con él y con los principales líderes de las oficinas de allá, en el que platicamos del cambio, y cuando me dijeron, ¿puedes dar esta conferencia? Yo dije, pues, ¿qué les voy a hablar? O sea, les voy a hablar de la metodología, les voy a hablar de el programa de School of Change, ¿de qué les voy a hablar? Y fue cuando dije, les voy a hablar de las cosas que todos estamos viviendo. Y tuve esta oportunidad hace unos cuantos meses en el que ya estábamos viviendo este mundo en pandemia. Entonces dije, eso es lo que nos conecta a todos, nos conecta este contexto. Entonces empecé la conferencia diciendo, miren, normalmente yo les daría una conferencia de los fundamentos de Change Management, pero el día de hoy les vengo a dar una conferencia sobre la pandemia del cambio. Y eso fue como inicié la conferencia, y al final terminamos todos muy conectados porque les empecé a dar ejemplos de cosas en las que todos estamos viviendo el cambio, como la forma en la que viajamos, la forma en la que estamos interactuando en la oficina, etcétera. Y fue cuando ellos ahí, en ese momento, supe que se conectaron con la necesidad de gestionar el cambio, cuando ellos comprendieron que nosotros los comprendemos a ellos. Wow. Pues eso fue lo interesante de Egipto. Me di cuenta que, pues sí, por más resistentes o por más monocrónicos o no sé qué tipo de descripción sea adecuada para la cultura de Egipto, pero
creo que más allá de eso, pues es el tema del ser humano y de la empatía, lo que nos Hay mucho ayuda. de universal en el tema del cambio, ¿no? Pues, Ujú, incluso me parece que lo que llamamos popularmente resistencia al cambio, pues tiene también una dimensión hasta neurobioquímica, ¿no? La tendencia, la inercia cognitiva, la tendencia a seguir pensando lo que siempre hemos pensado o la inercia comportamental. Y también me parece que algo universal es que cuando entendemos es cuando se abre la posibilidad de cambio, ¿no? Cuando se da ese famoso insight. Y eso es algo que nos ocurre a todo ser humano en cualquier cultura, ¿no? escuchando este podcast y estas historias, yo me conecté, o sea, dije, tengo estos insights porque pasa en todos lados y veo que los directivos hablan de ellos, pero también las personas, pues no sé, en diferentes contextos, culturas, etcétera, tú platicas con ellos y yo decía, es que eso pasa en todos lados y yo me siento conectada porque es algo que en cualquier nivel sucede, el cambio. Fíjate que hace poco entré en contacto con trabajo de una famosa investigadora de la Academy of Management, que es la doctora Mary Ulvin, y ella habla de un concepto, tiene muchos años estudiando este tema, casi 2 décadas, que es sobre la teoría de la complejidad aplicada al liderazgo. Y me parece que tiene mucho que ver con todo esto que comentas. Ella plantea que estamos en una época en la cual liderar una organización tiene que tener como hay dos pilares de liderar una empresa hoy. Por un lado, la explotación de lo que hay, es decir, cuando tienes un producto o un servicio que lo tienes que escalar, que lo tienes que pues, aprovechar al máximo, crear valor a partir de máxima eficiencia. Pero por otro lado, las empresas están ante la disrupción de la pandemia, por ejemplo, teniendo que buscar la parte de exploración, no solamente explotación, sino ahora exploración. Uh-huh. Y esta exploración tiene otra lógica, tiene esta lógica más entrepreneurial, ¿no? Mucho más emprendedora, tiene una lógica en donde hay más riesgo, donde hay pues otras variables, otras lógicas que no tienen que ver solo con ahorro. Entonces, creo que un buen líder hoy tiene que tener la capacidad de crear espacios de diálogo en sus equipos en donde pueda adaptarse a los nuevos requerimientos de la realidad, integrando ambas lógicas. Y eso es Uh-huh. complejo, eso es complejo. De hecho, es común encontrar dramas dentro de las empresas de presupuesto, ¿no? ¿A quién se lo damos? ¿A la parte de innovación o a la parte Uh-huh. de eficiencias? Y creo que no es uno u otro, sino es integrarlos. Y me parece que ser conscientes de lo que implica cambiar, tanto para aumentar la eficiencia operativa como para innovar, pues es algo transversal, ¿no? Esto que tú eres experta ayuda en ambos casos, tanto para innovar productos y servicios, tanto como para hacer más eficiente lo que hoy existe, ¿no? Con los casos que tuve la oportunidad de explorar, que los participantes me compartían, yo me daba cuenta y decía, hay casos aquí de mejora continua, pero hay casos de cosas que nunca había escuchado y al final de cuentas lo transversal es pues esto, o sea, es el management, es la gestión del cambio y es el cómo, también cómo conectas a estas dos personas que están trabajando en la misma organización y los conectas para darte cuenta que se complementan. Por último, muy interesante que me gustó de este tema del School of Change es que yo veía, oye, esta persona está trabajando en un caso de cambio que complementa muy bien a este otro caso de cambio, pero ellos no se hablan y no saben que existen. Entonces, o sea, en este mismo lugar fue como un banco de iniciativas de cambio en el que ellos mismos se conectaban y al final de cuentas había equipos que entre ellos mismos decidían unirse a un solo caso, etcétera. Entonces, pues bueno, qué mejor. Eso es exactamente el espacio adaptativo, o sea, Uh-huh. esa creación de espacios en donde pueden confluir pues, personas que tienen una visión compartida de la necesidad de cambio, a lo mejor por diferentes razones o diferentes estructuras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la digitalización, pues tiene que ver, por un lado, con optimizar, pero también tiene que ver con innovación y con visión centrada en el cliente. Entonces, me parece que una labor de líder, y particularmente quiero hablar de gran parte de nuestra audiencia son personas de recursos humanos. Creo que hoy tenemos como recursos humanos que ser capaces de crear valor a la organización a partir de facilitar estos diálogos, estos espacios en donde podamos unir perspectivas para generar este cambio de una manera mucho más sencilla. Y algo que también quería rescatar de lo que decías es el tema de hacer las cosas accesibles. Creo que esta iniciativa que tú lanzaste de cambio dentro del área de change management, lo cual me parece una paradoja extraordinariamente positiva, cómo cambiamos el change management. Creo que lo hiciste de manera brillante y creo que un factor es hacerlo accesible. Si quieres que algo tenga atracción, hay que hacerlo que sea fácil, ¿no? Y Uh-huh. creo que hoy ese es un gran reto para todo nuestro trabajo como líderes de empresa, hacer que las cosas sean fáciles para el otro, para el cliente, para la persona interna. Y eso es lo que genera atracción en una organización, ¿no?
Totalmente. Y esto para mí, si tú me preguntaras cómo te defines como consultora de Change Management, yo siempre les digo, yo soy una consultora de Change Management, pero soy un exponential thinker. Y empecé a estudiar muchísimo, llevo varios años estudiando este tema de exponential organizations, en el que efectivamente, o sea, me interesa entender cuál es la estructura y la dinámica que existe detrás de estas organizaciones como Spotify, como Apple, como etcétera. Y eso fue lo que a mí me llevó a entrar a esta conclusión de que para que nosotros pudiéramos hacer un exponential change en Cemex de change management, pues tendríamos que llevarlos por esa curva. Número uno es digitalizar, o sea, tenemos que digitalizar nuestra metodología y ahí fue cuando diseñamos este set de recursos y toolkits, pero luego teníamos que democratizarlo. Entonces, para poder llegar a ese punto de hacerlo democratizado y todo, teníamos que lograr que fuera disponible, que las personas lo conocieran, que lo pudieran descargar en todo tipo de computadoras, que lo pudieran entender y bueno, todo eso al final genera ese momentum y genera ese impacto y lo vuelve parte de tu ADN y no solo es hacerlo disponible, que creo que es mucho parte de eso, pero creo que es más hacerlo democratizado, que no solo sea disponible, sino que tú lo puedas usar y lo puedas aplicar y que lo puas compartir. Por ejemplo, Spotify, creo que algo brillante de Spotify, me encanta, que no solamente te lo pone disponible, sino lo personaliza para ti. Tú te sientes como que es tu Spotify, son playlists, es tu forma de ser. Entonces, no sé, como pienso que eso es una muy buena forma de llevar un cambio. Claro, fíjate que viene a mi mente esta idea de la psicología del change management, este concepto de, hay toda una teoría sobre el readiness for change, cuando hay que hacer un assessment, hay que evaluar antes de lanzar un cambio, qué tanto las personas están listas para el cambio. Y hay una serie de factores, como por ejemplo, qué tanto perciben que hay un compromiso directivo, qué tanto perciben que hay, que tiene un valor estratégico esto que se está haciendo, etcétera. Pero hay un concepto que dice qué tanto las personas se sienten capaces de hacer el cambio. Y me parece que en esta época de pandemia, esta idea de qué tanto una persona se siente capaz del cambio, creo que no tiene que ver ya solo con un tema de skills. Creo que hoy tiene que ver con un tema de energía. Es decir, hoy cambiar algo, cualquier cosa que sea en nuestra vida, nos da el doble o el triple de resistencia por simplemente la fatiga pandémica en la que estamos. Tengo varios colegas psicólogos clínicos que incluso en el episodio, creo que 11 o 12 de este podcast, hablo con el doctor Mario Guzmán al respecto. Y esta pandemia nos ha generado una fatiga que hace que tengamos muy poca energía. Y hacer un cambio en nuestra forma de trabajar implica una energía psicológica mucho más importante de la que solemos creer. Entonces, si tenemos una fatiga, ya sea por el aislamiento, ya sea por tener hijos en casa, ya sea por haber perdido un ser querido, ya sea por el miedo a nuestra propia enfermedad, lo que sea, creo que los que somos facilitadores de procesos de cambio, tenemos que considerar que hoy las personas todavía tienen menos energía que nunca y tenemos que dedicar nosotros más energía a hacerlo todavía más accesible, a hacerlo todavía mucho más fácil que como lo hace Spotify o muchas otras, pues sea simplemente un clic, por decirlo así. Sí, totalmente. Aunque ahí yo estoy totalmente de acuerdo en este tema de la energía y, o sea, yo misma lo vivo a veces que dices, es que esta pandemia me tiene exhausta, pero creo que también todos estamos un poco hambrientos de felicidad. Felicidad, claro. Y de cambio. Y ese tema a mí me hace tener esta ventana de oportunidad para todos, ¿no? En el que un líder de cambio, si puede lograr que los empleados o los equipos o los otros líderes empiecen a ver esa luz, entonces creo que va a ser exitoso con su cambio. Porque ahorita esa es una fatiga, pero yo creo que, o sea, todo tiene como un double side. O sea, sí hay fatiga, pero también hay esta búsqueda de motivación, hay búsqueda de felicidad, hay búsqueda de quiero tener algo emocionante en este momento de mi vida porque lo único que hago es estar aquí. Entonces, si logras embeber esa dosis dentro de alguna de tus iniciativas o tus estrategias, yo creo que te perfila para el éxito. Entonces, a ver, me encanta esto que estás diciendo. A ver, démosle doble clic. Pensemos en algún ejemplo. ¿Qué te imaginarías en una organización como puede ser Cemex o cualquier otra? Una iniciativa que podría hacer una persona, que podría ser un líder para despertar aprovechar esta hambre de felicidad, esta hambre de incluso de esperanza, ¿no? Este hope. ¿Cómo te lo imaginas? Pues mira, esto es con base en mi experiencia, porque School of Change yo dije, va a terminar en fracaso con la pandemia. Dije, mi objetivo era tener, al principio yo lo había visualizado como tener gatherings presenciales, había tenido esta idea de tener como case study groups y todo, y obviamente cambió.
Y creo que lo que logró que fuera exitoso fue hacer todo de una manera atractiva. O sea, llegamos con una campaña de comunicación de Normalize Living Change y con banners de Star Wars y de cosas así que en Zenbox era como, ¿qué es esto? Y luego todo fue, o sea, utilizamos teoría de gamification para generar el curso. Entonces, utilizamos ciertas tácticas que realmente no nos costaron nada de dinero, solo fue un poco de creatividad embebida en cómo comunicábamos, pero cómo comunicábamos para hacer que las personas se sientan familiarizadas y conectadas con algo, que en realidad si tú lo estudias en un libro pues puede sonar un poco aburrido. Entonces yo pienso, y tomando ese ejemplo, creo que los líderes ahorita tienen esta oportunidad de cómo conectas con esas cosas que el ser humano busca, cómo conectas con la búsqueda de la felicidad que todo el mundo tenemos en este momento y que siempre vamos a tener. Entonces, si logras encontrar, y esto creo que lo puedes encontrar escuchando, acércate a las personas, escuchando activamente qué es lo que las personas buscan, entiéndelos y úsalo a tu favor en tu comunicación, en la forma en la que, pues sí, o sea, diseñas tu estrategia. Creo que embebiendo esos elementos vas a poder perfilarte para el éxito. Brillante, como siempre. Por último, bueno, creo que has dicho ya una especie de conclusión, ¿no? La importancia que tiene hacer el change management centrado en la persona. Este podcast justamente se subtitula así, A Person-Centered Approach for Organizational Development. Y creo que esto que comentas es genial. Me parece que hoy más que nunca necesitamos no solamente cuidar a las personas de manera directa, siendo flexibles y pues todos los cosas que se han comentado en todos los contextos, sino también exigir el talento de las personas, exigir la adaptación de nuestra empresa, ayudar a crecer en productividad, en innovación y demás, pero eso puede ir de la mano de elevar el espíritu, por decirlo de manera medio poética, de las personas. Es decir, tenemos también hambre de que nuestra empresa en la que trabajamos sea exitosa, que estar en el equipo ganador y creo que comunicar iniciativas de cambio con aspiracionalidad, con creatividad, con esperanza, es una forma, parece, centrada realmente en la persona. Sí, totalmente. Pues por último, Eva, a las personas que pues, están iniciando a lo mejor su carrera, a pesar de que tú ya tienes una larga experiencia a tu corta edad, pero que están en circunstancias de iniciar pues, su carrera dentro de la misma empresa como consultores internos o simplemente en el área de recursos humanos facilitando el cambio, ¿algo que les quisieras aconsejar? Yo creo que own it. O sea, primero tienes que sentirte capaz de hacer el cambio antes de enseñarle a cualquier otra persona cómo hacer el cambio. Entonces, yo creo que en ese momento en el que tú te sientes capaz de cambiar, vas a poder aprenderlo. Y bueno, algo un poco más práctico que este filosófico consejo, pues yo creo que aprender metodologías, aprender a escuchar, creo que es lo más importante, aprender a escuchar. Y esto no se genera solamente tomando un curso de cómo aprender a escuchar. Yo creo que acércate a cualquier persona, empieza a tener conversaciones. Yo he aprendido a conversar y a escuchar por medio de, pues, sabes mis historias de tomar café con personas random en la organización, pero eso te va a ayudar a tener un oído mucho más abierto y conforme más diverso y variado sea tu escucha, vas a poder tener mucha más empatía y esa empatía te va a llevar a encontrar necesidades y encontrar necesidades te va a ayudar a tener mejores soluciones y estrategias. Entonces yo creo que el primer paso es tómate un café con muchas personas. De esto que estás compartiendo, ¿no? Estas historias de conocer y me pareció fascinante esta experiencia que tuviste en esa otra organización, entrevistando de manera random, pero has dicho algo que me parece muy interesante, que es el aprender a escuchar es una virtud también y creo que tiene que ver con salir de uno mismo y realmente estar dispuesto y disponible a aceptar incondicionalmente al otro, no solamente sus ideas, sino a la otra persona en su totalidad. Y me quedé pensando en cómo estas ideas que a veces decimos que suenan ya pues muy comunes, como la idea de que hay que hacer el bien porque siempre tiene consecuencias positivas, me parece que eso es una gran ilustración. Cuando tienes un genuino interés en escuchar a las personas, también muchas cosas positivas ocurren en ti, en tu carrera, en tu perspectiva, y creo que eso es una virtud por eso. Pues bueno, pues sin más, amigos, ahí lo tienen a Eva Althaus, que hoy nos ha dado una cátedra extraordinaria de lo que es Change Management en tiempos actuales, una brillante ejecutiva con una larga trayectoria y una corta edad que creo que
pues nos manifiesta no solamente su brillantez, sino también las virtudes que ha ejercido a lo largo de su vida. Pues saludos a todos, gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Enrique.